De nuevo aquí estamos en Semana en Vivo en este debate que se está poniendo caliente, fíjese. Es un tema que remueve aquí todas las sensaciones, pasiones y las fibras de los colombianos. Yo le quería hacer una pregunta a Juan Gabriel, que es el único que realmente no ha dicho que estaría viendo o vislumbrando esa asamblea constituyente incluso después de un proceso de paz. Pero yo he visto que la discusión aquí es... La Constitución 91 es una constitución importantísima, garantista, pero que falló en la manera como se implementó. ¿Quiénes fallaron en su implementación? Los políticos que la distorsionaron. ¿No nos podrá pasar lo mismo si vamos a otra asamblea constituyente y hacemos otra constitución? O sea, el problema no estará en las normas, sino más bien en la cultura política, en la falta de partidos. Desde luego. Yo creo dos cosas, María Jimena, su pregunta. Lo primero, creo que este país más que legislación, incisos y parágrafos, y el parágrafo de acá ya necesita educación, salud, vivienda, oportunidades para la gente, y eso se hace con buena política pública, eso no es un tema constitucional. De manera que yo creo que hacia el futuro el país tiene que modernizarse a través de su política pública, a través de un sistema general de mejorar el medio ambiente, de un modelo económico sostenible, de una educación real. Pues ha visto las pruebas PISA, pues son vergonzosas. Sí. Generar realmente política pública. Y lo segundo, mucho más que constituciones, etcétera, o constituyentes, hay que generar educación real. Gobiernos. Y mejorar la condición de la política pública en general, en todo. Mejorar la infraestructura, todo ese tipo de cosas. Lo segundo, ¿por qué la Constitución del 91 terminó fracasando? Por una traición del M-19 al alvarismo, que en esa época era el Movimiento de Salvación Nacional, sí, que consistió en lo siguiente: había una alianza en la Constituyente del 91 entre el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional, que eran las mayorías de la Constituyente, que por entonces se reputaba como unas mayorías para generar una modificación del régimen, porque habían hecho la operación Avispa, el Partido Liberal. Cuando se hizo la revocatoria del Congreso y se pensó que los mismos constituyentes, como debe ser, iban a ir al Congreso para desarrollar la Constitución, el Partido Liberal, muy inteligentemente, en cabeza del doctor Alfonso López Michelsen, hábilmente y obviamente con la quiescencia del gobierno, decidió ganarse al M-19, que era la fuerza mayoritaria de la Constituyente, para inhabilitar a los constituyentes para ir al Congreso de la República. A partir de ese momento se acabó la Constitución del 91 como un elemento de desarrollo real, y entonces todas las figuras que habían quedado para desarrollo legislativo fueron congeladas en los siguientes 4 años. Hasta hoy. Eso es cierto, eso es cierto. Con todo respeto por el planteamiento de Juan Gabriel, yo quiero decir que tiene algo de escapista y mucho de simplista por esto. Es cierto todo lo que has dicho, en el sentido de que a la Constitución le faltó el sustrato institucional y cultural que ha debido crear a través de una sustitución radical de la clase dirigente. Pero entonces no es simplista. Y eso estuvo, se lo voy a dar simplista porque no mira toda la realidad. A ver, ¿cuál es la realidad? Es que hay que mirar efectivamente que la Constitución, como decía Juan hace un momento, tiene instituciones perniciosas, perversas, que contribuyeron a su desintegración. Por ejemplo, la hostilidad de la Constitución a los partidos políticos. Está claro que el tejido institucional que creó respecto a la participación, el constituyente del 91... ¿Los acabó? Acabó los partidos. Y una constitución, por buena que sea, sin los fundamentos dinámicos de su puesta en marcha, no puede ser útil. ¿Y por qué dices que la Constitución acabó con los partidos políticos? Porque, fíjate que, primero, creó un sistema electoral disolvente. El de la circunscripción nacional, que tiene unos efectos muy graves. Lo digo por haber sido, después de, dijéramos, con el precedente de haber sido el autor del único proyecto que en materia de régimen electoral se presentó. Mantener el sistema, consolidar en la Constitución el sistema de la operación Avispa fue absolutamente dañino, pero era lo que le había permitido a las fuerzas políticas que predominaron sus logros. Pero segundo, la consideración de que los partidos políticos coexisten con los llamados movimientos y
movimientos representativos de ciudadanos. Y los movimientos representativos de ciudadanos. Significativos de ciudadanos. Entonces, eso debilitó los partidos y los llamó a la desintegración. Pero no hay nada peor que un régimen electoral que conduzca a la dispersión de la opinión. Y ese régimen electoral estaba allí. Luego la reforma que más tarde se hizo no logró corregir ese defecto. La constituyente fue ciega, fue torpe en eso, no tenía sensibilidad para el tema. Sí, dale. Me parece que no tiene nada que ver, digamos, la opinión sencilla, que no simple, que yo he dado en el sentido de la traición que se le hizo a la propia Constitución. Claro, está claro. Porque eso es evidente y sí es cierto, y no pudo desarrollarse la Constitución por esas circunstancias. Es normal. Una Constitución de 6 meses, hecha en 6 meses, por 70 personas, en 6 meses, no más. No haberla desarrollado inmediatamente por lo mismo constituyente o los mismos constituyentes en el Congreso fue un error, pero garrafal, de la Constitución del 91. Pero me parece más simplista lo que está diciendo Hernando, tanto en cuanto, por ejemplo, todas las reformas que se hicieron posteriores a la Constitución, por ejemplo, para tumbar la Constitución, se metieron los suplentes, se volvieron a meter los auxilios parlamentarios, lo que he dicho, se volvieron a meter los viajes, por eso. Entonces no es tan simplista el hecho. No, perdón un momento, no es tan simplista, perdón un segundo. Que sí ve que sí hay necesidad de hacer la. No fue tan simplista, sino que fue que la torpedearon desde el Congreso porque la clase política la consideró una derrota contra ellos y volvieron a introducir todos los auxilios, los suplentes, solamente hasta la modificación del régimen posterior. Sí, pero adentro ya tenían los gérmenes disolventes. No, los gérmenes disolventes fueron posteriores. María Jimena. A ver, Juan. Yo creo que esta discusión confirma la necesidad de hacer una transformación de unas instituciones constitucionales. Pero no me respondió. Entonces, ¿cómo hacemos con la clase política? Volvemos a la pregunta inicial. Sí. Está claro que esta Constitución no es suficiente para resolver ese dilema. Pero el problema es de normas. Este Congreso no tiene la posibilidad de cambiarlo. Hay una ruta, que es la Asamblea convocada sobre la base de unas reglas electorales que contengan lo que llama Hernando Yepes los gérmenes perniciosos. Y eso tiene que ver con la definición precisa de los temas y las reglas de elección. Porque hay un elemento claro, y lo señalaba Juan Gabriel Uribe, por supuesto que los colombianos lo que quieren es salud, educación, vivienda, que el país vaya bien. Pero si quienes tienen que tomar las decisiones no representan al pueblo colombiano, sino sus propios intereses, o los intereses de quienes pueden financiar las campañas para que lleguen allá, el país se equivoca en la legislación y tenemos unas normas que no le sirven a los ciudadanos, porque no están interpretando el querer y la necesidad de los ciudadanos, sino los intereses de quienes financian y pagan las campañas en muchos de los casos. Por supuesto que hay excepciones. Entonces, yo sí creo que terminado el proceso de paz, con las condiciones que se fijen, con unas reglas para su elección, con unos plazos para su deliberación, Colombia requiere una revisión profunda de las normas que hoy nos están llevando a la disolución como nación, a la disolución nacional. Lo que hay hoy es un país al filo de la anarquía y al filo del precipicio. Guillermo Alfonso, Bueno, yo me siento muy contento porque nosotros creíamos... Sí, él estaba aquí sonriente todo el tiempo. Yo veo que estamos todos de acuerdo. En último término, lo que deseamos es que posteriormente a un tratado de paz y a un acuerdo de paz, entremos a una asamblea constituyente. Yo sí creo que hay que replantear cuál es el Estado que nosotros queremos. Yo considero que el Estado que nosotros tenemos, la república que nosotros tenemos, yo no me siento contento con lo que tenemos nosotros actualmente. Pero yo le hago una pregunta. Si no hubieran destituido a Petro, ¿usted estuviera pensando? No, es que yo pienso en otra cosa totalmente le hago la pregunta. Diferente. No, porque es que aquí no puede... Respóndamela, doctora Aramillo. Pero es que aquí ¿qué es lo que han tratado de hacer? Ahora están tratando es que se quiere el tercer periodo del doctor Uribe, el que le restablezcan los derechos políticos a Gustavo Petro. Los derechos políticos de Gustavo Petro los van a hacer. Los va a recuperar, pero más temprano que tarde. Pero por vía de la Corte y por la Corte Interamericana. Por eso no necesitamos para eso una asamblea constituyente. Es que lo que nosotros planteamos es cuál es el Estado que nosotros queremos.
Yo no creo que este Estado que nosotros yo le hago la pregunta, ¿usted cree que lo que pasó con Petro lo movió a usted para pensar en la yo he planteado desde hace mucho tiempo, inclusive he tenido diferencias con algunas personas, por ejemplo, con Alfonso Gómez Méndez, que me dice que no hay necesidad de eso. Yo considero que lo hay. Yo no soy un experto, soy un médico cirujano cardíaco que estoy opinando aquí de asamblea, pero lo considero claramente porque la república que yo me imagino es una república regional unitaria, muy de la que planteaba Falsborda, muy diferente a esta república centralista, autoritaria, poco participativa. Yo considero que si nosotros vamos a contemplar, vamos a vincular, por ejemplo, a la FARC, el ELN, discutimos inclusive porque no aceptamos las reservas campesinas. Este Estado no acepta las reservas campesinas. Yo estoy de acuerdo con las reservas campesinas. Yo estoy de acuerdo con la descentralización del Estado y con las autonomías de las regiones. Estoy de acuerdo con el sistema parlamentario para una posibilidad más clara y definida y con menos de ese poder presidencial que todo lo copa y todo lo controla y centraliza. Hasta lo último que hizo fue centralizar las regalías y mantenerlas acá sobre el pretexto de que es que las están dilapidando, cuando lo que tenían que era ejercer el control para que no se dilapidaran. Y este es un país entonces centralizado, con una macrocefalia aquí en Bogotá y en las grandes capitales y abandonado totalmente el territorio. Este es un Estado que hay que replantearlo totalmente. Y eso lo tiene que hacer una Asamblea Nacional Constituyente que no fue capaz de hacerla, ni siquiera la del 91 en ese tema. María Jiménez. O sea, y una clase política que desafortunadamente hay que volver a poner en cintura y crear partidos. Hoy no hay partidos. La ciudadanía, los colombianos no se están sintiendo representados. Podemos ir a elecciones y la gente ve un Congreso nuevo, ve los gobiernos y dice, yo no estoy ahí. Y así no es posible hacer país. Sí, yo le voy a dar la palabra con muchísimo gusto, doctor Yepes, después de esta pausa. Para los que quieran participar en el debate y estar a través del Twitter con nosotros, pueden escribir @debatesemana o en nuestro hashtag #debatesemana. Ya volvemos aquí en Semana.